Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. ¿Me indican si ya ven mi diapositivas, por favor? Sí, doctor. Sí, logré ver. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo le voy a venir a hablar un poco de lo que es el uso de bacterias celulolíticas. Es muy importante desde el punto de vista nutricional, sobre todo cuando hablamos de rumiantes, porque cuando estamos hablando de rumiantes, pues resulta que esa interacción que existen con los microorganismos es muy, todavía estamos en pañales en el área de nutrición, pues comparado con otras áreas como lo es la parte agrícola, como lo es la parte acuícola, donde ya están bien definidas esas interacciones que existen y que nosotros en la nutrición animal tenemos muchos problemas porque el hecho de cambiar la alimentación de un día para otro genera un cambio en la microbiota ruminal y eso va a verse afectado en los parámetros productivos de nuestros organismos. Entonces, lo que estoy presentando es la investigación que se está llevando a cabo para poder llegar a un probiótico. ¿Qué es lo que se pretende? Es elaborar un probiótico celulolítico que me ayude a mejorar la digestibilidad de todos los forrajes que se encuentran y que podamos llegar a decir a un rancho y decir, con base en el alimento, yo pueda obtenerte un consorcio que te va a ayudar a mejorar esa digestibilidad y que lo vamos a poder ir agregando en las raciones, en los suplementos para mejorar esa digestión. ¿Por qué es importante eso? La verdad es que esto es importante. ¿Por qué? Porque es muy importante estos trabajos que estamos llevando a cabo. Dice que en el mundo hay alrededor de 2 billones de rumiantes a nivel mundial. ¿Sí? 2 billones de rumiantes que los que nos están haciendo, lo que están generando en el mundo, es aportar un 70% de proteína animal. Nosotros como humanidad, el 70% de la proteína que consumimos proviene de un rumiante. Hablemos de borregos, hablemos de chivos, hablemos de bovinos, pero ellos nos están aportando el 70% de proteína, repito, y además el 80% de la leche que consumimos proviene de los rumiantes. De tal manera que conforme va aumentando la población humana, hay necesidad de aumentar esta producción de rumiantes. Por eso es muy importante toda la investigación que se esté llevando a cabo. ¿Por qué es importante esto? Porque aparte de que no solo los rumiantes, pues los rumiantes van a consumir o su alimentación se puede basar en forrajes. Tanto así, vean, que el 90% de la energía que consumen los rumiantes proviene de los forrajes. El problema de los forrajes es su composición variable. ¿A qué me refiero con composición variable? No es lo mismo la calidad nutricional que me presenta un forraje de 35, 45 días, donde estoy metiendo pastoreo rotacional, donde le estoy dando descansos a mis praderas, que meter o darle de comer un forraje que tiene más de 350 días de rebrote. ¿Por qué hago referencia a esto? Es muy importante hacerles un ejemplo claro. En la región donde yo me encuentro, en el trópico seco, el productor, ¿qué hace para producir? Aquí no tenemos pacas de alfalfa, no tenemos henos, es muy difícil. Y entonces comprarlos, pues yo le estoy hablando que ahorita en estos momentos una paca de alfalfa anda alrededor de 250 pesos, si bien nos va. Entonces, esa composición o aquí el forraje que se produce es el productor en estas fechas, diciembre, enero, corta el forraje y de ahí hasta el siguiente año vuelve a cortar el forraje. No hay esa cultura de hacer cortes durante la producción alta de biomasa. Entonces, esa composición variable, ahorita les estoy hablando de forrajes que tienen más del 60-70% de fibra detergente neutro y que tiene que ver con esa capacidad de poder digerir que va a estar eh, que se va a estar alterando. Entonces, esa composición variable, aunque hay diferentes calidad de estos forrajes, pues los rumiantes tienen esa capacidad de utilizarlos. Los rumiantes pueden llevar a cabo esa. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que en ellos viven microorganismos
que tienen la capacidad de producir una gran variedad de complejos enzimáticos que va por permitir digerir todos estos forrajes toscos que me van a ayudar a obtener energía. Entonces, ¿por qué decir obtener energía? ¿Por qué habla de la energía en un forraje? Simplemente porque toda la pared celular, hablando de celulosas y hemicelulosas, si nosotros comparáramos un almidón con una celulosa, pues nosotros vamos a ver cadenas lineales de moléculas de glucosa. Voy a tratar de dibujar una molécula de glucosa y yo tengo estas moléculas de glucosa y resulta que son unas hexosas que tanto el almidón como la celulosa están compuestas de ellas. ¿Qué es lo que cambia? Lo que va a cambiar es el enlace bioquímico con el que están unidas, mientras que un almidón está unido por un enlace alfa que simplemente con la hidrolización, con todo lo que producimos en el tubo digestivo, tenemos la capacidad de romper estos enlaces y poder utilizar toda esa cantidad de energía que contienen, comparado con lo que es la celulosa, que lo que va a cambiar es el enlace en el cual están unidos, que se le conoce como beta. El problema de estos enlaces es que solo los microorganismos tienen la capacidad de producir una gran variedad de enzimas que pueden cortar estos enlaces y entonces poder disponer de esos azúcares, de esa glucosa, la cual está conformada la celulosa, ¿sí? Entonces es muy importante que el uso de estos microorganismos ruminales para producir estas enzimas y que me puedan romper lo que es la pared celular. Entonces, esto es muy importante. Ahora bien, veamos lo que está en la actualidad. Actualmente, el forraje fibroso, vean, solamente del 10 al 35% de la energía que consume el animal es energía neta. ¿Qué quiere decir con esto de energía neta y energía consumida? Un alimento, cualquier alimento, antes de ser ingerido por el animal, contiene cierto contenido en energía y nosotros la conocemos en la nutrición como energía bruta. Esta energía bruta va a pasar por un proceso de digestión, donde la que no sea consumida, no sea digerida, la va a defecar el animal y vamos a tener una energía digestible. Esta energía digestible se va a perder por, en los rumiantes, por cuestión de eructo a través de lo que es la producción de metano para producirme energía metabolizada. Y esta energía metabolizable, bueno, también en la energía digestible, aquella energía que perdemos a través de la orina, entonces me va a dejar la energía metabolizable y de esa energía metabolizable, aquella que realmente sea utilizada, porque hay una pérdida por un incremento calórico al proceso, durante el proceso metabólico, es la energía que realmente se es utilizada por el animal para llevar sus funciones vitales o para poder producir carne o para poder producir leche. Entonces, del 100%, solamente del 10 al 35% de esta energía es consumida. Entonces, tenemos una gran cantidad de energía que se está perdiendo, que no está siendo aprovechada. ¿Por qué viene eso? Pues bien sencillo, porque solamente del 20 al 70% de la celulosa no se digiere. ¿Y por qué hay esta variabilidad de 20 a 70? Es un rango enorme, podríamos decir. Aquí está porque hay un 20% que no se digiere en forrajes verdes, en forrajes con poca pared celular, mientras que forrajes toscos, forrajes secos, rastrojos, esquilmos, pues la celulosa en un 70% no se digiere por esa unión que tiene con la lignina. Entonces, eso es lo que está pasando con esto. Entonces, a partir de estos antecedentes es donde se está llevando las investigaciones para poder manipular la microbiota ruminal y poder aumentar la eficiencia del uso de esa fibra, entender, pero para poder aumentar esta eficiencia, primero tenemos que entender cuál es el proceso para manipularlo y aumentar esa eficiencia. Tenemos que llevar el proceso.
Este proceso es el mismo que cuando nos pasamos con lo que acabamos de vivir como humanidad con el COVID. Primero tuvimos que entender al virus y una vez que entendimos cuál era el proceso para que él generara la enfermedad, se creó una vacuna. Es algo similar con todos los microorganismos. Teníamos que entender primero cuál es el sustrato, cómo es que los microorganismos ruminales van a poder trabajar o digieren estos y entonces poder manipular hacia una mejor eficiencia en su uso. Entonces, hay avances en cómo entender qué pasa a nivel ruminal, pero se requiere de mayor investigación que me ayude no solo a entender, ahora sí, si ya entendimos, tenemos que llevar a cabo procesos de manipulación de esta microbiota para poder obtener resultados. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el trópico? Es donde el área donde su servidor está trabajando. Pues resulta que la eficiencia del uso de la fibra por los rumiantes es muy baja. Y le estoy hablando de digestibilidades menores del 50%. ¿Qué quiere decir? Que por cada kilo de fibra que está comiendo el animal, menos de 500 gramos está siendo digerida por el animal. Entonces tenemos una gran pérdida de energía. Bueno, a mí me pasó que cuando yo era niño, íbamos al campo y mi abuelo agarraba las cacas secas de vaca y esas las usaba para prender su fogata, para calentar la comida, por la gran cantidad de energía que todavía se contiene. ¿Y a qué se debe? Pues a que no hay una buena digestión y partiendo de lo que les hablaba al inicio de la plática, pues hay una gran cantidad de energía disponible que como no es digerida por el animal, por combustión, pues sí puede ser utilizada. Entonces, hay que buscar qué estamos haciendo para poder obtener o poder trabajar sobre esa información. ¿Qué se han hecho? ¿Qué se ha venido haciendo en la investigación buscando la manipulación de la microbiota ruminal? Una, hemos buscado y hemos hecho el análisis de los componentes de la pared celular para poder entender cómo va cambiando la conformación de la pared de los forrajes y poder hacer y poder manipular ese proceso de digestión a nivel ruminal. ¿Sí? Si ustedes recuerdan anteriormente, el hecho de la manipulación física, ¿verdad? No es lo mismo ofrecer un forraje tosco, una paca que me llegue y ofrecérsela tal cual al animal, que molerla para podérsela ofrecer. Entonces estoy dando un procesamiento físico que me va a ayudar a aumentar la digestión en rumen. ¿Qué otro? Hay procesos químicos en el cual se usan ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, para que a través de estos ácidos fuertes se rompan esos enlaces de los cuales les hablaba anteriormente y entonces esos azúcares estén disponibles para el animal. Y actualmente se están llevando una gran serie de trabajos con microorganismos, como lo que yo les vengo a presentar, en la cual pues están a través de la manipulación de microorganismos, no solo de bacterias, sino también de algunos hongos lignocelulolíticos llamados de podedumbre blanca. ¿Quién no ha comido un hongo Z? Y este hongo Z, pues lo que procede, el hongo como tal, cuando lo consumimos nosotros el humano, es el fruto. Pero antes de que empiece a crecer ese hongo, comienza a hacerse como tipo telaraña y durante ese proceso se va generando una gran cantidad de actividad enzimática que van rompiendo estos azúcares, pero además ese forraje va enriqueciéndolo con proteína por el hecho de que va creciendo este hongo. Entonces, hay una gran cantidad de procesos de digestión que se han ido modificando para poder entrar a nivel y mejorar esta producción de forrajes. Además de esto, ¿qué otras estrategias se han estado implementando para mejorarlo? El avance del mejoramiento genético de los forrajes ha ido en aumento. Tenemos muchos ya tipos de forrajes que son manipulados genéticamente, que nos aguantan sequías, que nos aguantan inundaciones, dependiendo de las regiones. Entonces tenemos una gran variedad de forrajes que se han ido adaptando a las condiciones ambientales, pero hemos ido dejando de un lado la condición de mejorar la digestibilidad. Entonces, esa parte también se ha venido trabajando. El manejo de las praderas, el manejo de rotación de potreros, días de descanso,
estar dándole manipulación a esto, también se ha dado. Les hablaba ya la delignificación mediante el uso de bases de omicetes, que es lo que precisamente les acabo de comentar de los hongos, de estos hongos. Hace unos 10 años para acá se dio el boom del uso de las enzimas exógenas. De lo que se está haciendo es producir a través de otros microorganismos como hongos, levaduras, una gran cantidad de enzimas que rompan estos enlaces beta de la celulosa, que ayuden a digerir toda la fibra y se están agregando como aditivos en engordas, en producciones de leche para mejorar la digestibilidad. También se está trabajando con una gran variedad de enzimas, pero además se está llevando, pues lo que yo lo vengo a hablar, la modificación del ecosistema ruminal para mejorar la digestibilidad, para poder llegar a la elaboración de un probiótico que me ayude a mejorar esta digestibilidad a través de la manipulación de los microorganismos. Entonces, pasando a esto, que es la manipulación, ¿cómo es que yo puedo trabajar la manipulación? Para poder trabajar la manipulación, yo tengo que entender algo bien importante, que es la simbiosis que se lleva a cabo entre el rumiante y todos los microorganismos ruminales que están presentes. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con la palabra simbiosis? Algo bien esencial. Es, yo te doy algo para que puedas vivir cómodamente y tú qué me das a cambio. Vamos haciendo un evento donde te doy, me das. Y podríamos decir, ¿qué es lo que le da el rumiante? Pues simplemente pues le da la casa, ese rumen le da ese lugar donde los microorganismos pueden vivir tranquilamente y sobre todo porque son microorganismos anaerobios que no requieren presencia de oxígeno. Entonces, el rumiante le da todas las condiciones para que esté así. Además le dice el rumiante, bueno, el pasto yo lo voy a moler, lo voy a masticar para bajarte el tamaño de partícula y que tú puedas colonizar las partículas del alimento más rápido. La vaca en la saliva produce una gran cantidad de saliva que contiene enzimas, que contiene carbonatos, fosfatos, que me van a ayudar a controlar el pH del rumen. ¿Por qué es importante esto? Porque los microorganismos existe un efecto por la cuestión de pH. Si nosotros bajamos abajo de 5.5 el pH a nivel ruminal, podemos tener problemas de inactividad enzimática. ¿Por qué? Porque inhiben la actividad y además inhiben el crecimiento de estos tipos de microorganismos, pero además presentan problemas metabólicos como acidosis, ¿no? Entonces también es importante que ayude a regular. Le dice, yo esto es lo que te ofrezco. Y entonces los microorganismos le dicen, bueno, si tú me ofreces eso, pues yo voy a fermentar todos los carbohidratos. ¿Por qué los va a fermentar? Porque es un medio anaerobio, voy a fermentarlo y mi producto, que para mí es un desecho, son los ácidos grasos volátiles. Esos ácidos grasos volátiles, pues los usa la vaca y entonces lo que hace la vaca, déjenme decirles que alrededor del 70% de las necesidades de energía de un rumiante son cubiertas por los ácidos grasos volátiles, los conocidos acetato, propionato, butirato. Entonces, estos microorganismos o estos AGVs son absorbidos, son fuente de energía, pero además los microorganismos ruminales también pasan el rumen, llegan a bomazo y entonces tenemos la famosa proteína microbiana. Entonces le dice, bueno, en oferta, entonces tú me das mis condiciones, yo te doy energía, ya los microorganismos que pasen pueden ser utilizados para que entonces se lleve a cabo su proceso metabólico y obtener fuentes de energía, ¿no? Esta simbiosis también que me permite poder utilizar urea agrícola, ¿no? Poder utilizar urea agrícola porque entonces cubro con la urea agrícola los requerimientos nutricionales que tienen los microorganismos y estos me pueden llevar a hacerlo. Entonces, nosotros lo que estamos viendo en esta imagen son protozoarios que están presentes en rumen, que están acá y así se ven las bacterias a nivel microscópico, ¿no? Entonces, eso es lo que va generando la simbiosis. Para poder entender un poquito de esto, también es importante que la, la manipulación de la microbiota ruminal
tiene que ver con todas las características físicas y químicas que existen en el rumen. Y aquí les presento algunas características que están siempre presentes. Una es la materia seca. La materia seca en el rumen va de 10 al 18%. Entonces, quiere decir que tenemos un medio altamente acuoso. El siguiente dice osmolaridad y habla de 250 a 350 miliosmoles. Pero aquí diríamos, bueno, ¿y qué es osmolaridad, no? ¿Para qué sirve? Bueno, ese es el que me ayuda a indicar lo que es el movimiento del agua. Niveles, vean, de osmolaridad evitan pérdida de agua desde el líquido intersticial del rumen y viceversa. ¿Qué quiere decir? Que esta osmolaridad me va a controlar el paso del agua a través del rumen con el rumiante, pero además me va a influir en el transporte de los AGVs. Y yo les decía que un bovino, pues me va a generar o va a obtener su energía alrededor del 70% de los AGVs. Entonces, eso es muy importante también. Entonces, vean, a mayor presión osmótica también la absorción de AGVs disminuye. Entonces, tiene que ver con valores que le van a permitir al rumiante obtener estos AGVs, absorberlos. pHs de 5.5, 6.9, una media de 6.4 que va a variar con el tipo de alimentación que tenga. El potencial redox. El potencial redox dice va a ir desde menos 350 a 400 milivolts y yo nos podríamos decir, bueno, ya me hablaste de osmolaridad y ahora ¿qué es el potencial redox? ¿A qué significa eso? Recuerden que estamos en un ambiente ruminal, en un ambiente anaerobio. Entonces, todo lo del potencial redox tiene que ver con todo este proceso bioquímico de la cuestión de microorganismos anaerobios. Y entonces, vean, también tiene que ver con la forma o con la cantidad de AGVs que se estén produciendo dentro del nivel ruminal. Por eso es muy importante. Y la otra, pues, es la temperatura, temperaturas que deben de ir de 38 a 41 grados centígrados para que tengamos, ¿no? Entonces, eso es muy importante dentro de las características físicas. Ahora, dentro de las características o propiedades químicas que tenemos en el rumen, pues es toda la presencia que tenemos, pues, de aminoácidos, que debe de andar en 1 milimol por litro, 2 o 3 horas después de la alimentación, que es, quiere decir que ya le di de comer y tiene que andar de 2 a 3 horas consumir todos esos aminoácidos que le estoy dando al animal van a ser procesados tanto por los microorganismos como por el rumiante a través de la absorción de ellos. Entonces, eso es importante. El amonio es una variable muy, muy importante porque este me va a estar indicando cuánto nitrógeno está disuelto a nivel ruminal, cuánto están utilizando los microorganismos. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de estos valores que ustedes están observando, podemos tener problemas de intoxicación. Por eso cuando escuchamos a un nutriólogo que nos habla de tener cuidado con la cantidad de urea y que si están llevando en una dieta integral no más del 1.2, 1.5, exageradamente 5 para aquellos nutriólogos expertos, pues es importante que nosotros tengamos consideración a que esa urea cuando entra a rumen es altamente hidrosoluble y se produce una gran cantidad de amonio. Y si pasamos estos valores que ustedes están observando, lo que puede provocar es que ese amonio sea absorbido por el rumiante y que su ciclo de la urea que lleve a cabo el animal para poder desechar ese nitrógeno, ese amonio, porque no es usado por el rumiante, lo tiene que desechar de alguna forma y utiliza las vías urinarias para hacerlo a través, repito, del ciclo de la urea, y no puede controlar con una gran cantidad de amonio, pues lo que se generan son grandes problemas de intoxicación que cae el animal rápidamente. La composición también de los gases es importante, principalmente vamos a tener lo que es CO2, metano, y bueno, van a decir, ahí está encerradito el oxígeno, aquí está a 0.6, van a decir, bueno, pues no que era un medio anaerobio, pues sí, pero también recuerden que va comiendo alimento y dentro de la fibra no es que apachurremos todo el alimento que come y le quitemos todo el aire, sino que en ese proceso de alimentación, pues van algunas moléculas del aire que se tienen contempladas ahí. Entonces, siempre, siempre hay que estar cuidando esa parte. Lignina siempre va a estar presente. Minerales, el rumen es alto en sodio, con un buen suministro debe ser alto en sodio. Ácidos volátiles también hay, no volátiles, perdón, también
existe lactato y sobre todo son valores que se van a asumir cuando nosotros alimentamos principalmente con ensilados. Y carbohidratos solubles, vean, siempre tiene que haber menos de 10 milimoles por litro 2 o 3 horas después de la alimentación, porque eso me está indicando que el animal y los microorganismos están utilizando todos los carbohidratos que se le están presentando. Algo importante es que la concentración de ácidos grasos volátiles siempre va a estar mayor el acetato, seguido por el propionato y al final por el butirato. Si nosotros tenemos algunas cuestiones que cambian, pues entonces eso va a tener problemas eh, metabólicos, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características. Yo sé que muchas de esto probablemente no lo entiendan, pero sí es importante que ustedes conozcan que existen características físicas y químicas a nivel ruminal que se tienen que contemplar cuando nosotros queremos hacer manipulación de microorganismos. ¿Qué tipo de microorganismos están presentes? Tenemos bacterias y por cada mililitro nosotros tenemos alrededor de 1.000 millones de bacterias a 1 billón de bacterias, ¿sí? A 100.000, perdón, a 100.000, no llego a 1 billón. Entonces, es una gran cantidad de bacterias que están presentes. Y también tenemos protozoarios, pero los protozoarios lo vamos a definir en dos grandes grupos, aquellos flagelados y aquellos ciliados, y entonces su concentración va a variar, mientras que los flagelados van de 10 a la 2 a 10 a la 3, que va de 100 a 1.000 protozoarios por mililitro, pues los ciliados van de 10.000 a 1 millón. Entonces, eso es importante. Hongos, también tenemos hongos ahí a nivel ruminal. No es el hongo, vamos a ver el hongo como lo conocemos. Esto es un hongo, vean esta imagen que muestro aquí, es un hongo. Ese es un hongo que está ahí, es su fase para producir actividad enzimática, es la fase en la cual no llega a fructificación los hongos a nivel ruminal. Y este animal que vemos aquí es un protozoario. Esto que estamos viendo aquí no son bacterias, estas lineecitas que se ven aquí no son bacterias, son arqueas. Estas arqueas tienen la función principalmente de las zonas encargadas de la producción de metano. Por eso cuando nosotros hablamos de la disminución de la producción de metano, siempre lo asimilamos con la eliminación de protozoarios por esta relación simbiótica que existen, que están adheridos. Entonces, si nosotros eliminamos los protozoarios, todas esas arqueas metanogénicas que están adheridas a ese protozoario, pues se van a perder, se van a ir y entonces podemos reducir lo que es la producción de metano. Y también tenemos virus que les llaman bacteriófagos. Estos virus lo que hacen es llegan y entran, así como atacan a las bacterias y pueden provocar la lisis de estas bacterias. Entonces, también hay estudios donde se están trabajando bacteriófagos que lleguen sobre bacterias, que lleguen sobre arqueas, para que forcen la lisis de estas bacterias. ¿Qué me refiero con la palabra lisis? Que se eliminen, que se autodestruyan, y entonces si se destruyen podemos reducir las producciones de metano porque al final de cuentas la producción de metano no es más que una pérdida de energía. Entonces, si ya no se produce metano, esa energía puede ser utilizada por otro tipo de microorganismos para llevar a cabo. A lo que voy llegando aquí, si ven ustedes este cuadro de lo que es las bacterias, estas bacterias celulolíticas, pues ahí tenemos, y les presento los principales especies que conforman o que están ahí en el rumen de estas bacterias celulolíticas. Entonces, son los principales bacterias que nosotros vamos a tener, donde a través de la historia, las más importantes han sido Fibrobacter succinógenes, Ruminococcus flavivacins y Ruminococcus albus. Si ustedes se van a información de hace unos 10, 15 años, ustedes van a encontrar, o cuando vean sobre bacterias celulolíticas, siempre les iban a salir estas tres especies. Pues resulta que no, resulta que ya estudios ahora, actualmente, que se están llevando a cabo a nivel genético, pues resulta que ya existen otro tipo de microorganismos que son importantes para esta actividad enzimática. Entonces, eso es muy importante.
Partiendo de esto, si nosotros entonces enfocándonos en las características, en las condiciones de los que le quería platicar el día de hoy, que es la manipulación de toda la población ruminal de bacterias celulolíticas, si nosotros buscamos en la literatura vamos a encontrar dos tipos de artículos científicos sobre bacterias celulolíticas. Una, donde me hablan sobre el aislamiento, la caracterización metabólica y la secuencia genética de bacterias que presentaron actividad celulolítica. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos microorganismos que se aislaron, que se ofrecieron algunos productos como celulosas, carboximetilcelulosa, celobiosa, y que tiene esa característica de romper y utilizar esos carbohidratos, se les hizo una caracterización metabólica, una secuencia genética del tipo de bacterias para aislarlas. ¿Sí? Entonces, eso es importante porque se han hecho unas caracterización. Pero además se han hecho aislamientos y degradaciones de las bacterias celulolíticas. ¿A qué voy con esto de aislamientos y degradaciones? Se han aislado y se ha probado su capacidad de degradación de estas bacterias. Sin embargo, no se han hecho estudios o hay pocos estudios donde se está buscando su capacidad de manipular la microbiota ruminal. ¿A qué voy con todo esto? Los estudios se están destacando únicamente en la caracterización. Agarro un líquido ruminal de cualquier especie rumiante, lo aíslo, lo caracterizo, lo pruebo solo y digo, ah, esto es una bacteria celulolítica. Pero el futuro es generar un probiótico. ¿Y cómo voy a generar un probiótico? Pues tengo que hacer estudios en los cuales yo lo meta a nivel ruminal o que yo haga pruebas a nivel de laboratorio donde yo esté manipulando la microbiota ruminal y que me diga si estoy alterando o no la degradación, la digestibilidad y la fermentación de los forrajes. A eso es a lo que estamos queriendo llegar. Entonces, queremos ver o estamos nosotros trabajando sobre qué va a pasar si manipulamos estas bacterias, qué nos va a llevar, a dónde nos va a llevar. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo es que estamos llegando a estos trabajos? ¿Cómo estamos llevando? Les voy a platicar un poco de la metodología que nosotros estamos siguiendo para llevar a cabo estos procesos. Vean, lo que nosotros hacemos es a nivel laboratorio, primero elaboro unos medios anaerobios selectivos. ¿Qué quiero decir con esto? Preparo unos medios de cultivo especiales para que solamente las bacterias celulolíticas que estén presentes en mi muestra, en mi inóculo, sean las que puedan sobrevivir. Una vez que yo tengo estos medios de cultivos, inoculo con líquido ruminal, aquí tengo la muestra de líquido ruminal, inoculo estos medios y voy haciendo transferencias. Estos medios de cultivo solo tienen un sustrato a base de fibra. Entonces, al hacerlos crecer por actividad enzimática, se van liberando azúcares que van utilizando otros microorganismos. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer diferentes transferencias para que esos microorganismos que se me sigan llevando, que sigan estando ahí, vayan perdiendo la capacidad porque solamente están aprovechando aquellos nutrientes que están las bacterias celulolíticas trabajando. Entonces, con el paso de transferencias, esa capacidad de sobrevivencia la voy eliminando y el fundamento es que al final me voy a quedar con aquellas bacterias que únicamente van a tener la capacidad de degradar eso que yo le estoy poniendo, que es algo con celobiosa. Una vez que yo tengo, lo voy a pasar a un medio sólido. ¿Qué busco con el medio sólido? Estos puntitos que ven ustedes aquí, los conocemos como colonias. El fundamento de estas colonias es que solo un tipo de microorganismo es la encargada de producir esa colonia. Nosotros observamos estos medios y vamos a ver, ya esto se puede ver a simple vista. Estos ya son fotos a simple vista. Entonces, yo puedo ver puntitos más grandes, puntitos más pequeños, un color cremoso, un color más claro, que la orilla esté ondulada, que esté firme, y eso me va a indicar que tengo un tipo de bacteria diferente. Entonces, una vez que yo obtengo estas colonias,
tomo una colonia y la vuelvo a pasar a un medio de cultivo. ¿Para qué? Porque yo estoy asegurándome que al llevarme una colonia, me estoy llevando una colonia aislada y entonces la hago crecer otra vez en un medio sólido y ya tengo mi bacteria aislada. Crezco, hago crecer mucho, pero el problema aquí que recordemos es que el agua pues me genera problemas al momento de conservar, ¿verdad? Nosotros colocamos algo en agua y se echa a perder, está húmedo, se echa a perder. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí con las bacterias? Ya la tengo aislada y entonces lo que hago es quitarle esa agua. Y entonces, a través de un proceso de liofilización, lo que estoy haciendo es, ya tengo aquí la bacteria, la produzco en masa y una vez que la producí en masa, la paso a un proceso de liofilización y yo obtengo este producto, que es una bacteria aislada, conservada, para que me pueda trabajar. Entonces, de esa forma yo obtengo una bacteria celulolítica aislada. Una vez que yo tengo esa bacteria celulolítica, yo puedo hacer entonces manipulaciones. Nosotros planteamos llegar a este proceso y entonces que nosotros, para nosotros sea esto un probiótico para que entonces nosotros se lo agreguemos como aditivo a una dieta de un rumiante y que con esto podamos manipular la microbiota ruminal y podamos mejorar lo que es la digestibilidad de los forrajes. ¿Qué es lo que hemos logrado? Vean, hemos hecho pruebas a nivel de laboratorio. Antes de poder llevar un producto a la elaboración, a producir en masa, a poder ofrecer al público un probiótico, tenemos que llevar a cabo pruebas para ver si realmente estamos manipulando, ¿no? No podemos vender un producto de estos milagrosos donde yo obtenga la bacteria y yo pueda producirla. Ya tengo una bacteria, la produzco en masa y ahora la vendo como probiótico. No, tengo que hacer pruebas para ver si realmente me está llevando a cabo. Si ustedes ven, hasta ahorita yo no les he comentado nada de hacer lo que es un análisis genómico, porque primero lo que nosotros queremos hacer es investigación aplicada. Queremos ver si sirve. Si sirve, entonces damos el siguiente paso. Si no sirve, entonces no tiene caso poder hacer una identificación. De esos estudios existen muchos. Tenemos que ver si existen. Entonces, ¿qué hacemos? Preparamos nuevos medios de cultivo listos para poder manipular y entonces lo que vamos a hacer es, ya que tenemos las bacterias aisladas, conservadas y que así pueden pasar años, yo puedo decirles que tengo bacterias celulolíticas. De hecho, estas bacterias celulolíticas yo puedo tener, tengo unas que tienen más de 10 años de conservación y cuando las activo son bacterias que están. Entonces es un proceso de conservación muy importante. La rehidrato, les coloco lo que es agua, le coloco los nutrientes que necesita para reactivarse y entonces empiezo a hacer una activación. Una vez que tengo eso, pues voy a simular que voy a manipular el rumen a nivel laboratorio. ¿Cómo lo hago? Existe una prueba que se llama técnica de producción de gas in vitro y en esta prueba que hago es medir producción de gas. Ahorita vamos a ir viendo para qué sirve cada uno de esos. Medir la degradación de la materia seca, de la fibra detergente neutro. Pero aquí lo que nosotros hacemos es simular rumen. Nosotros lo que traemos es, vamos, obtenemos muestras de líquido ruminal y entonces esta me representa mi microbiota ruminal y entonces lo que hago es a eso le agrego la bacteria celulolítica y simulo los cambios, manipulación de la microbiota ruminal y veo si tengo un efecto al momento de analizar esto. Entonces, eso es importante. Vean, ¿qué hemos tenido? Vean, aquí podemos ver colonias de bacterias aisladas, ya son bacterias aisladas, son los resultados que tenemos. Vean, estos se ven diferentes a estos o este tamaño, entonces son bacterias aisladas en un medio sólido. Eso se pueden observar a simple vista. Y lo que hemos visto, pues que son formas circulares, que tienen bordes enteros, elevación convexa, textura membranosa, que tiene que ver cuando nosotros usamos una, eh,
uso un palillo y con eso mido la textura, si es seca, si hace una pequeña línea cuando toco la colonia, el tipo de color. Y entonces nosotros en las bacterias celulolíticas es las características que nosotros hemos encontrado, ¿no? Es una caracterización, ya que la veo, vean, esto es lo que veo cocos, cocobacilos que nosotros estamos obteniendo o que se están obteniendo para esto de las bacterias celulolíticas. Así se ve una bacteria. Ustedes ven y solamente ven una forma de bacterias y cuando hay muchos ven colores, ven otro tipo de formas. Entonces, esto me está mostrando que tengo una bacteria celulolítica aislada, ¿no? Y entonces son cocos, dicocos. ¿Por qué dicocos? Porque están unidas dos cocos y ocasionalmente cadenas de tres o más. Entonces, son una caracterización de lo que nosotros tenemos. Pero, ¿qué pasa cuando agarramos estas bacterias y las ponemos a analizar lo que es una manipulación de la microbiota? Vean, aquí tenemos lo que es a la bacteria sola, tengo las bacterias ruminales y tengo un cocultivo. Este cocultivo no es más que las bacterias ruminales más la bacteria aislada. Entonces, este me está indicando o me está simulando una manipulación de la microbiota. Vean qué pasó con la alfalfa en la degradación de la materia seca. Pues resulta que nosotros estamos aumentando en un 13% la degradación de la materia seca de lo que es la alfalfa, ¿sí? Entonces, por el hecho de manipular, estoy dando una manipulación en la alfalfa y mejorando la degradación en un 13%. ¿Qué pasa con los AGVs? No tengo manipulación, ¿sí? No hay un efecto en la manipulación, pero sí tengo un efecto en el acetato. ¿Por qué es importante el acetato? ¿Por qué es importante que yo lo vea? Si ustedes ven, la bacteria sola está produciendo 83% de lo que es acetato. De esta producción de AGVs, un 83% es acetato. ¿Qué me indica eso? Una cuestión metabólica dentro de las bacterias celulolíticas es que por cada molécula de glucosa que fermente una bacteria celulolítica, se va a producir acetato. Entonces, esto es un indicativo de que se están usando muchas o que bacterias celulolíticas están usando ese, esos azúcares liberados dentro del proceso de fermentación. Entonces, estamos aumentando un 2% la producción de acetato, que al final de cuentas es un AGV que es utilizado como una fuente de energía para el rumiante. Entonces, estamos teniendo cuestiones muy importantes. ¿Qué pasa con el pasto Bermuda? Un pasto Bermuda que también sometimos, pues resulta que no manipulé o no pude mejorar la degradación de la materia seca. Sin embargo, vean, me está diciendo aquí que aunque no se mejoró, pues resulta que sí estoy teniendo una manipulación de los microorganismos porque estoy produciendo una mayor cantidad también de acetato. Entonces, ese acetato se lo asumo a la actividad enzimática que generó la bacteria celulolítica cuando la agregué a la microbiota ruminal. Y vean, la producción de acetato por parte de la bacteria en el pasto también es muy alta, lo mismo que cuando la metimos en un rastrojo de maíz. Y vean, también no hubo un efecto en la degradación de la materia seca, no mejoré la digestibilidad, pero sí mejoré la fermentación y aquí está presente lo que es el acetato porque me mejoró en un 3%, asumo, repito, a lo que es la actividad enzimática, entonces celulolítica. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí estamos teniendo entonces manipulación de la microbiota ruminal a partir de la adición de bacterias celulolíticas. Usando lo mismo de bacterias, pero aquí lo que hicimos fue aislar bacterias de bovinos, aislar bacterias de búfalos, y lo que medimos fue la producción de biogás, lo que medimos fue metano,
Y pues aquí los primeros resultados es, vean, les decía yo, lo que es las bacterias ruminales me representarían mi microbiota ruminal. Y aquí vean lo que pasó cuando nosotros aumentamos o agregamos las bacterias celulíticas aisladas de un bovino a lo que es las bacterias ruminales. Cuando hicimos una manipulación, pues resulta que aumentamos la producción de biogás en un 14%. Y ustedes me dirían, oye, pues si me estás diciendo que ahí estamos teniendo pérdida, pero aquí a nivel laboratorio lo que nosotros estamos haciendo es, me está indicando que están una mayor cantidad de carbohidratos disponibles para fermentación. Entonces, el hecho de adicionar lo que es las bacterias celulolíticas a la microbiota ruminal está provocando que se mejore la biodisponibilidad de los carbohidratos y entonces estoy mejorando repito, sin cambiar lo que es la degradación, estoy mejorando la biodisponibilidad de los carbohidratos que se están degradando o que se están digiriendo. Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, esos son los resultados ahí y son variables, son pocos, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente fase. Hablamos hasta ahorita de una bacteria celulolítica. El problema de una bacteria celulolítica es que solo produce un tipo de enzimas y para poder degradar la fibra necesitamos de una combinación de enzimas para mejorar eficientemente este sistema y entonces dejamos a un lado la parte de bacteria y entramos a la parte de un consorcio. Y entonces, para poder entender esta parte, tenemos que saber qué son los consorcios, qué son estos microorganismos. Pues son microorganismos que van a convivir en una comunidad diversa y muy compleja, como lo es el rumen, que van a interactuar entre sí y con su entorno, y en este caso nosotros queremos que interactúen para degradar y mejorar la digestibilidad de las fibras, y estos consorcios tienen una comunicación directa entre células a través de metabolitos o señales moleculares. Entonces tienen comunicación y queremos que se muestre esa comunicación para mejorar la degradación de la fibra. Entonces, es importante porque un consorcio va a llevar a cabo un proceso fisiológico interdependiente. ¿Qué quiere decir interdependiente? Que van a interactuar entre ellos y me van a ayudar a mejorar la degradación de la fibra, que al final de cuentas es lo que estoy buscando para poder producir el probiótico. Y otra es que van a generar un solo producto y que van a usar uno o varios sustratos. Y la fibra está compuesta de lignina, celulosa y hemicelulosa. Y dentro de las hemicelulosas hay ramificada, lineal, etcétera. Entonces, por eso es muy importante el trabajo con los consorcios. El proceso de los consorcios es muy similar al de las bacterias solas. ¿Qué llevo? ¿Qué no llevo el proceso de análisis o de obtención de colonias en medios sólidos? Porque recuerden que en un medio sólido se produce esas colonias y me hace indicación a que es un solo tipo de especie de bacterias. Entonces no quiero eso. Solamente hago diferentes transferencias buscando eliminar los microorganismos que no comen celulosa. Y entonces ya obtengo eso. ¿Qué pasa? Vean, esto es importantísimo. Estos son datos bien padres que están. Nosotros usamos como sustrato para obtener estos consorcios acerrín, pasto molido, todo el pasto que incluya todo el pasto, y solamente obtuvimos el tallito, el puro tallo, ¿eh? Cero hojas, nada, puro tallo. Es más, no está ni molido. Cuando obtuvimos el consorcio, se tomaban trocitos de 1 centímetro de tallo y lo metíamos, el acerrín. ¿Eh? ¿Qué me generó esto? Voy a analizar el primero, el acerrín. El acerrín de madera tiene un alto contenido de fibra, alto contenido de lignina. De acuerdo a los tiempos de fermentación, la literatura y los que saben dicen que en las primeras 24 horas se van a fermentar todos los carbohidratos disponibles.
todo el contenido celular, todos los carbohidratos que se pueden altamente digeribles, se van a consumir en las primeras 24 horas. A partir de las 24 horas, de las 24 a las 48, se van a consumir aquellos carbohidratos estructurales que no están adheridos a lignina. Y de las 48 a las 72 horas se van a adherir los que están adheridos a lignina. Vean qué pasó con la degradación de la materia seca. Pues resulta que tenemos los valores más bajos, si ustedes quieren ver, ¿no? De todo el trabajo. Pero aquí lo importante es ver el cambio que se observó de las 48 a las 72 horas. Resulta que los consorcios que obtuvimos del acerrín molido dieron el PUN y se fue al más del 50% de degradación de materia seca. Casi el doble de eso. ¿Por qué? Porque al obtener ese consorcio de acerrín molido, lo que obtuvimos fueron bacterias con la capacidad de degradar sustratos altamente adheridos a lignina. Y por eso se dan estas degradaciones a estas alturas, a estos tiempos. Tanto así que vean qué pasó con la degradación de la fibra detergente neutro. Pasó del 5 al 38%. Estamos hablando de casi 8 veces más la degradación de la fibra detergente neutra de las 48 a las 72 horas. ¡Boom! Pero si le suma la actividad celulolítica, vean, más del doble en esos tiempos. Entonces, esto me está demostrando que la obtención de consorcios me está llevando a poder llegar al producto final que quiero, que es el consorcio, que es un probiótico que me ayude a manipular la microbiota y que yo lo pueda utilizar como un aditivo durante la alimentación de los rumiantes. Vean, pasto molido, el pasto molido, este pasto molido, pues me presentó los mayores valores de degradación, tanto de fibra como de materia seca, como de actividad enzimática. ¿Esto qué me indica? Este pasto molido, pues es obtenido también del pasto mulato. Este pasto molido es pasto mulato. ¿Qué me está indicando? Que yo puedo generar un producto por región, por rancho. ¿Se imaginan? Llegar a un rancho y decir, vengo por muestra, me llevo una muestra y voy a generarte un consorcio especial para tu rancho que te va a ayudar a mejorar la degradación de lo que es la materia seca, de la fibra, porque van a presentar una mayor actividad enzimática. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, si, ¿qué me está diciendo este cuadrito? Que el sustrato me va a definir la capacidad de degradación o la capacidad de mejorar la eficiencia de un forraje a partir de los consorcios que se obtienen. Si uso un producto para obtenerlos que es altamente lignificado, pues voy a generar o voy a obtener bacterias que tengan la capacidad de degradarlo, que cuando yo lo ponga a trabajar con un pasto, me va a mejorar esa degradación que yo puedo obtener, ¿sí? Que yo puedo obtener un consorcio especial para el tipo de microorganismo, para el rancho, para que se lleve a cabo. Y vean, el tallo del pasto, yo les decía, es el tallito, lo ponemos, y entonces ese me va a ayudar a mejorar la degradación de los carbohidratos que no están adheridos a lignina. Y vean, aquí se ve de las 24 a las 48 horas los cambios que produce. Entonces, este trabajo me está indicando que dependiendo del sustrato que yo tenga, dependiendo del trabajo que yo tenga, puedo llevar a cabo una manipulación mejor. Entonces, esto nos está dando muchas esperanzas de no estar alejados a poder generar un probiótico celulolítico que me ayude a mejorar la eficiencia de la digestibilidad de los forrajes para la alimentación de rumiantes. Vean,
Producción acumulada de biogás, les decía, esto tiene que ver con la biodisponibilidad de los carbohidratos. Les decía yo, el pasto molido me presentó pues la gran cantidad, los mayores valores, ¿no? Entonces, los consorcios, la manipulación de este consorcio me está diciendo, va a manipular o va a aprovechar de mejor manera todos los carbohidratos que están. ¿Qué pasa cuando meto el tallo? Las bacterias que están presentes en el tallo me van a manipular y mejorar la producción de gas de las 24 a las 48 horas porque me van a mejorar esa fermentación. Y vean qué pasa con lo que es el acerrín. Entonces, esto me dice que no solo mejoro la degradación, sino también esa biodisponibilidad que están teniendo los carbohidratos por parte de los microorganismos. Y vean, ¿qué pasa cuando los sometemos ya? Hasta ahorita les hablaba de la capacidad de los consorcios solos que estamos siendo evaluados. ¿Qué está pasando cuando lo pongo entonces y lo llevo a cabo como una manipulación de la microbiota? Acuérdense, cocultivo indica la manipulación. Pues resulta que mejoro la producción de gas en un 10%. Quiere decir que estoy mejorando al final de cuentas la biodisponibilidad de los mismos forrajes ahí. Entonces, estoy teniendo menos pérdida de energía que de manera normal se estaría teniendo. Entonces, eso es muy importante, eso es importantísimo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando lo hago en rastrojo de maíz? Pues también estoy mejorando, ¿sí?, la producción de biogás cuando lo meto a la manipulación. Entonces, eso es muy importante. Lo estoy manipulando en un 6%. Estoy mejorándolo con el hecho de hacer microbiota. Entonces, estoy haciendo manipulación de la microbiota a nivel de laboratorio y entonces me está permitiendo saber que puedo llevar a cabo estos procesos. Vean, este otro trabajo que se lleva a cabo también con consorcios. Tengo los consorcios, manipulación y tengo dos productos, tanto el pasto como un rastrojo. ¿Sí? Vean, la degradación, pues aquí ya no fueron tan alentadores porque estos consorcios también se obtuvieron de manera individual, muy independientes a los que les venía aplicando. Entonces, todavía estamos teniendo variabilidades a nivel laboratorio, todavía estamos con los consorcios que va a depender mucho del aislamiento del consorcio. Entonces, una vez que nosotros estamos viendo que sí tenemos una manipulación de los consorcios, que sí podemos mejorar, porque vean, ya en cuando lo someto, los consorcios que obtuve de cebús, que tuve de un búfalo, también a la producción de biogás, pues resulta que cuando simulo la manipulación de la microbiota estoy mejorando la producción de biogás y que eso se va a ver reflejado en la disponibilidad, repito, de lo que son los carbohidratos. Entonces, estoy teniendo, en un 21% estoy manipulándolo. Entonces, eso es muy importante cuando hablamos de esta situación. Y vean, ¿por qué aquí les presento el metano? Oye, me estás diciendo que el metano es pérdida de energía. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué me presumes que al meter la, eh, que al meter la manipulación de consorcios celulolíticos estás aumentando lo que es la producción de metano? Sí, efectivamente, pero aquí lo que me está indicando es que sí estoy llevando a cabo o que sí estoy asegurando la actividad celulolítica de mis consorcios. ¿Por qué? Repito, hace rato les decía yo, un producto de una glucosa por parte de bacterias celulolíticas es acetato, pero no solo es acetato, también se produce hidrógenos y CO2. Ahora bien, el hidrógeno y el CO2 es utilizada por las arqueas metanogénicas. Estas arqueas metanogénicas lo que hacen es usar dentro de su ruta metabólica el CO2 y el hidrógeno para producción de metano. Entonces, si están produciéndose más metano, quiere decir que se está produciendo a nivel ruminal más CO2 y más hidrógeno. Y ese CO2 y ese hidrógeno proviene del acetato. Y ese acetato está producido por los consorcios celulolíticos. Entonces, eso es lo que me está indicando este cuadrito. Estamos aumentándolo en un 38% a las 48 horas y en un 22% a las 72 horas.
Entonces, ¿qué pasa? Vean, lo mismo aquí tenemos, ya cuando sometemos estos consorcios contra ahora un pasto cobra, pues resulta que aquí estamos mejorando la degradación de la materia seca en un 2%. Y aquí lo estamos mejorando también lo que es en la fibra detergente neutro en un 2%. Entonces, estamos teniendo resultados positivos nuevamente. ¿Y a qué se deben? Repito, tiene que ver mucho con el tipo de consorcios que nosotros vamos aislando. Entonces, estamos llegando al punto donde cada vez vemos más cerca esa línea donde podemos ya, por ejemplo, estos que sí están teniendo una fermentación o una mejor característica, están listos para mandarse a analizar genéticamente, identificar cómo es la composición de este consorcio y entonces empezar a manipular y empezar a producir las bacterias y decir, a este consorcio, imagínense, tengo a la bacteria A, B y C en un 30 la A, 40B y un 30C. Y entonces aislar esas bacterias y entonces empezar a producir a el consorcio para tal lado, aviéntale tanto de esta, tanto de esta, tanto de esa, porque es el consorcio que le va a trabajar. Hacia allá vamos con esta parte de los probióticos. Hacia eso estamos yendo a buscar cuál podemos hacerlo. Entonces, como conclusión para terminar esta plática es, las bacterias urolíticas se pueden considerar para la manipulación de la microbiota ruminal, pero pues, los consorcios bacterianos pueden mejorar la degradación, pero va a depender mucho, ya lo vimos, del origen que tengan y del tipo de sustrato que nosotros utilicemos. Entonces, la idea es poder evaluarlos, poder identificarlos genéticamente y entonces, ya identificados genéticamente, ahora sí, aislar las diferentes bacterias y poder jugar para siempre asegurar que, por ejemplo, al rancho X, que vimos que el consorcio tal es el que le hace efecto, cómo está su composición y siempre asegurarle en el probiótico los mismos porcentajes de las bacterias que conforman ese consorcio para poder seguir. Entonces, a la fecha, sigue siendo una mejor opción obtener consorcios para las variables que vamos a usar. Y